vamos a conversar con Rodrigo de Loredo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un placer. gracias a vos por invitarme. Hace mucho que no te veía. Hace mucho que no nos veíamos, exactamente. Rodrigo, ¿querés ser candidato a intendente? Es un anhelo que siempre lo he transmitido. Sí, claro. Fiel a mi estilo, que es bastante no especulativo, por decirlo. Yo lo tengo presente, Sí. de la anterior elección. Fui de candidato, me acuerdo vos cubriste Sí. en el diario mucho ese proceso. Habla mucho ese proceso de lo que está pasando, porque uno escucha a veces en las prédicas de las tribunas políticas arengas tipo vamos internas, vamos o no, ¿viste? Parecen a veces exaltaciones propias de los procesos. Yo en particular fui a una interna, que era un domingo y un viernes la bajaron. Entonces, hijo de esa experiencia también digo, cuánto mejor es ser prudente en las consideraciones y los debates entre nosotros, tenerlos puertas adentro. Sí tengo un anhelo de ser intendente, no es algo que antepongo a un proyecto colectivo, te soy directo, si tengo que renunciar a esa pretensión no tengo ningún inconveniente. Yo ya renuncié a una banca legislativa, me quedan 4 años, Sí, sí. renuncié a la presidencia de ARSAT, creo que la política tiene que estar dispuesta a eso, es bastante una rareza, pero es mi estilo, entonces no estoy lanzado de candidato a intendente. Hay otros amigos de mi espacio que entiendo que sí lo han manifestado y están lanzados como candidatos. No es mi caso, no escondo que siempre he tenido un anhelo. Sí he lanzado una fundación que se llama Córdoba en Potencia para hacer lo que creo que corresponde hacer en estos tiempos, que es ponerse con anticipación a estudiar los temas. 1 año y medio antes de gestiones futuras, armar un plan para la ciudad, como lo hizo Martí en su momento. La suerte del país, la suerte de la administración de Mauricio Macri condiciona un eventual triunfo electoral de Cambiemos, no solo en la provincia, sino en las principales ciudades como la ciudad de Córdoba. Y el que diga que no, o se equivoca o no está reconociendo una realidad. Por supuesto, somos un espacio que tiene sus significantes a nivel nacional, provincial y ciudad. Entonces, como nos vaya a ir y como estemos posicionados o como vaya la marcha del gobierno, como logremos superar esta tremenda crisis que estamos atravesando, va a ser un factor muy condicionante. Sí creo que no va a ser determinante. Cambiemos, y el radicalismo en particular, tiene su peso propio, su historia en esta provincia y en esta ciudad. Tiene una gestión en la ciudad que se vale por sí misma, con sus aciertos, con sus errores, y para el caso provincial, ni qué hablar, ¿no? Y hay un proceso de desgaste de Unión por Córdoba que si somos inteligentes y logramos presentar una propuesta alternativa, sigo siendo un claro optimista de que Cambiemos está en condiciones de sustituir 20 años de gobierno de Unión por Córdoba. ¿Cómo estás con Mestre? Son públicas, que siempre hemos tenido diferencias. Sí. Nunca lo llevamos al plano de lo personal, ni siquiera en episodios. No, estoy hablando de lo político, sí, ¿eh? Ni siquiera, pero tuvimos en la episodios. vida personal cada uno No, claro, lo pero lleva adelante como puede, eso es otra cosa. Pero tuvimos episodios, viste, que es difícil salir de ahí sin rencores. Sí, claro. Y yo nunca los tuve y tenemos un buen diálogo. Ahora mucho mayor, tenemos una responsabilidad de buen diálogo, Eduardo, porque el radicalismo tiene dos principales órganos de conducción. Tiene el Comité Provincia que lo conduce Mestre y tiene el Congreso Partidario que tiene que resolver las alianzas, lo resuelve el Congreso. La última lista de diputados la resolvió el Congreso. Tiene que resolver la plataforma de gobierno y me toca conducirlo. Entonces estamos obligados a un buen diálogo. Y venimos conversando bien. Están bien. Tuvimos algunas rencillas, pero bueno, menores. Claro. ¿Y con Juez, que también aspira, aunque no lo dice, a ser candidato a intendente? Yo siempre tuve buena relación con el Luis. Parece un tipo que desde su lugar le hizo ya y sigue teniendo mucho para contribuir a la política de Córdoba. No conocía que tenía pretensiones de ser candidato a intendente, como decís. Bueno. Eso dijo. No, él no lo dice. Me parece pero muy bueno, está en me el parece tema muy de bueno. las especulaciones. Por lo menos vos hablas con los encuestadores y Lo miden. Y lo miden en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y bueno, sí, me parece que es una persona que siempre va a estar presente en cualquier tipo de sondeo de opinión porque ha calado profundamente en todos los hogares de Córdoba. Y en barrios lo tienen muy identificado a Luis, tanto por su gestión, con cosas que habrá hecho cuando fue intendente, como también por la impronta de él. Me parece que en Cambiemos tenemos que tener la inteligencia, Eduardo, de
de juntarnos todos, porque en la diversidad está nuestro potencial. Vamos a abrir el juego y escuchar a mis compañeros. ¿Qué tal, Delordo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bien. En una primera instancia y tratando de ser lo menos abstracto posible, Sí. ¿cuál es la idea de ciudad que tenés? ¿O qué cambios serían los primeros que implementarías o sobre cuál trabajarías? A ver cómo te ordeno para hacerte bien concreto y no abstracto como decís vos. Las ciudades son complejas, entonces obligarte a definiciones simples en problemas complejos siempre es un problema. Decirte varias cosas. Córdoba tiene un potencial inmenso. En este sentido creo que tiene mucho más para crecer, tiene mucho más para dar. Un potencial asociado a su turismo, un potencial asociado a su riqueza universitaria, a su riqueza industrial. Tiene un gran potencial. Si tengo que escoger de las multiplicidad de cosas que creo que habría que afianzar o ser más contundentes en el orden y en la planificación. Creo que se ha avanzado al respecto. El intendente Mestre logró finalmente, eso no sé si el vecino lo advirtió, poner claros límites a corporaciones que venían parando la ciudad. Hace un tiempo esta parte que no tenemos los conflictos que los cordobeses teníamos acostumbrados a tener con el SUOEM, que teníamos con la UTA. El conflicto de Mestre con la UTA me parece que fue una bisagra muy importante para la ciudadanía, pero aún así falta mucho más control. Con las mismas cosas, porque si no vienen candidatos y traen soluciones mágicas, atrás de la magia siempre hay un truco, propuestas de disrupción, bastante llamativas o efectistas de lo electoral, pero creo que arrancando con controlar con lo que se tiene ya es un avance tangible que tendría la ciudad. Bien, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hablamos de las próximas candidaturas. A nivel provincial, en Cambiemos, creo que la mirada está puesta en quién va a ser el bendecido por Macri para ver quién es el candidato. Digo, ¿esto también se traslada a la ciudad de Córdoba, siendo la ciudad más importante del país? Bueno, la pregunta vos das por hecho algo que yo no comparto. Yo creo que no está toda la mirada puesta en quién va a bendecir Macri para resolver el escenario provincial. ¿No crees que lo vaya a elegir el presidente? Por lo cual tampoco creo que vaya a pasar en la ciudad. Tampoco creo en el otro extremo ingenuo de pensar que la opinión del presidente no va a ser una opinión calificada. Siempre lo fue. Es el máximo referente que tiene el espacio Cambiemos y una persona con una ascendencia electoral en la ciudad, en la provincia, inmenso. Creo que es el potencial más fuerte que tiene la expresión de Cambiemos, la figura del presidente para ganar la provincia. Y lo explico porque cuando a mí me tocó escribir sobre los 16 años de gobierno de Unión por Córdoba, me dedico en una parte a analizar el porqué de sus éxitos electorales. Hay muchas razones, pero objetivamente ellos obtienen muy buenos resultados en el sur y en el este de la provincia. Claro. Lugares donde el presidente Macri tiene una consideración social importantísima. Entonces, la opinión del presidente va a ser dirimente, no va a ser la única. En la ciudad va a pasar lo mismo. Lo digo también puntualmente por lo que pasó con diputados. Digo, en diputados fueron los principales candidatos del PRO y el radicalismo quedó en segundo plano. Creo que en diputados finalmente se armó una lista, me puedo estar olvidando de detalles, pero se armó una lista fruto de los procesos son complejos. Y las opiniones de cada uno al final de camino terminan equilibrándose, tratando de obtenerse el mejor resultado. No hay que asustarse por eso. Bien. Sí, como presidente del Congreso, voy a tratar, desde mi rol, de que estas discusiones, que también las tiene el peronismo y también las tienen las otras fuerzas políticas, tratar de no hacerla por los medios, por lo menos. Va a ser mi espíritu, digamos, ¿no? Rodrigo, como hace mucho que no te veo, te voy a preguntar por la historia reciente. Sí. Militás en el sector de Óscar Aguad, liderás ahora el sector de Óscar Aguad. Aguad hay que, no tenerlo presente en el esquema de candidaturas del año que viene. No sé, Eduardo, yo hace tiempo que no soy un vocero de... No, yo no te hablo de vocero, sino como compartir un espacio. No, te puede llamar un poco la atención, sí. Te voy a ser muy franco. No conozco. Habría que preguntarle al ministro. A él, sí, obviamente. Yo no conozco. Habría que preguntarle al ministro. Obviamente que es un dirigente que tiene una trayectoria inmensa, fue 3 veces candidato a gobernador, 3 veces diputado nacional, actual ministro, de manera que la opinión que tenga, lo que resuelva hacer de su carrera política y su futuro, sin duda que no es menor y que va a influir en estos armados, pero no sé qué está pasando por su cabeza en cuanto a su futuro político. Rodrigo,
¿Por qué te crees que en las encuestas Schiaretti sigue teniendo una alta consideración y una alta imagen entre la gente? Y ya cuando van, el año que viene, 20 años de gobierno, que teóricamente debería estar desgastada una figura, porque Schiaretti, como gobernador o no, pero siempre dentro del esquema del poder, se mantuvo allí. Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Porque la respuesta tiene muchas explicaciones a mi juicio. Sin duda que hay un hacer en el peronismo. Hay cosas que se están haciendo, realmente creo, y ahora los acontecimientos recientes por ahí complican a hablar con serenidad los temas por una cuestión de respeto, pero yo realmente creo, si bien creo que la figura de la Sota era una figura desde sus capacidades como líder político destacables a nivel nacional, no es el perfil de Schiaretti. Sí creo que las gestiones de Schiaretti son bastante mejor, están más concentradas en un hacer, entonces los estándares aceptables que tiene sus gestiones se vinculan a obras que la gente está viendo que se suceden. Después hay muchos otros factores, Eduardo. Yo creo, y esto, discúlpeme que lo diga así, pero Sí, no, por favor. el primer problema que tiene la agenda pública de Córdoba es la inseguridad. Sin duda. Es una catástrofe. Obviamente que la seguridad no es un tema para simplificarlo. En la raíz de ese problema comulgan una cantidad de cuestiones. Soy de los que creo que el impacto es la pobreza, el impacto es el abandono de las políticas, la falta de trabajo. Pero lo cierto es que la competencia principal para pelear contra ese flagelo lo tiene la provincia y hace 20 años que no le encuentra un resultado. Sin embargo, creo que se habla bastante menos del problema de la inseguridad de lo que se tendría que hablar. Entonces, Unión por Córdoba ha sido bastante hábil para que en la agenda pública no esté este tema, instalado en la intensidad de que tendría que estar. Me parece que hay una segunda explicación de por qué Unión por Córdoba cerfea estándares de aceptabilidad, eludiendo una responsabilidad primaria que tiene sobre el tema de la inseguridad en Córdoba. ¿Se entiende el punto? Sí, claramente. Y voy a Yo no sé si ir un poco más al fondo. si estaría como en otros lugares pasa, primero en la agenda del periodismo, pero además vinculándolo en la responsabilidad a la provincia permanentemente, porque no le encontramos la vuelta, porque los barrios son un infierno, los sectores pobres son los más afectados por la inseguridad, seguramente estaría mucho más lesionadas las imágenes de Unión por Córdoba. La agenda periodística, por lo menos independiente, lo tiene el tema. En este programa hablamos, yo creo que 1 o 2 veces por semana de inseguridad. Pero, digo, de la inseguridad hay un tema que tiene conexión directa y vas a coincidir conmigo. La droga, el narcotráfico. ¿Cómo la droga creció a niveles exponenciales en los últimos 20 años en Córdoba? ¿Cómo se lo combate en la ciudad? Bueno, evidentemente En la ciudad y en todos los principales nucleamientos urbanos, que es una donde multiplicidad de acciones, pero que todas parten de la necesaria decisión. Perdón, vos compartís que la inseguridad trae la mano. Por supuesto, forma parte de una misma problemática, casi que es uno de los impulsores, digamos, que hace que la inseguridad tome ribetes incluso más drásticos, más violentos, que es el crecimiento del narcotráfico. Hay una multiplicidad de políticas que se pueden ir tomando, que creo que el gobierno no las ha ido tomando, hizo política con el tema del narcotráfico, Unión por Córdoba hizo política con ese tema, en el sentido de que creó policías especializadas que nunca dieron resultado, no invirtió en... Cuando yo era presidente del bloque legislativo seguíamos esta agenda. Hay un legislador que hizo de esto casi su carrera política, que es García del Orrio, donde le viene contando las costillas a Unión por Córdoba en todos sus déficits. Pero cualquier política que vos quieras implementar, no sencilla, seguramente compleja, requiere por lo menos de la no complicidad de tus fuerzas policiales con el delito y con el narcotráfico. Y eso es una materia pendiente en Córdoba. Sí, y es una materia pendiente que el peronismo lo sabe, el gobierno lo sabe, y la gente, digamos, propicia o mira otras cosas del gobierno para... Creo que la principal estrategia que tuvo el gobierno de Unión por Córdoba para pelear contra el flagelo de la inseguridad y el narcotráfico es lograr que no se hable de ello en la agenda pública, que tratar de bajar los estándares de inseguridad y de violencia asociados a esos temas.